Él la despidió, pero verla con otro hombre en la fiesta despertó sus sentimientos. Hola a todos. Antes de comenzar con la historia de hoy, tengo que pedirles un pequeño favor. Por favor, den clic en suscribirse y activen la campana de notificaciones para no perderse nunca los nuevos vídeos de nuestro canal. Es rápido, gratuito y la mejor manera de apoyarnos para que podamos ofrecerles más historias dramáticas. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros. ¿Desde dónde nos veis? Escribid vuestra ciudad o país en los comentarios. Muchas gracias. Ahora, volvamos al protagonista. La despidió un martes por la mañana, una mañana que parecía tranquila en apariencia, pero que en realidad escondía una gran tensión. La ciudad al otro lado de las paredes de cristal seguía con su ritmo habitual. Los coches circulaban lentamente. La gente iba con prisa y el café humeaba en vasos de papel. Dentro de la sala de juntas, todo estaba en silencio. Daniel Wright estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el traje perfectamente planchado, la voz firme y la expresión impenetrable. Era un director ejecutivo multimillonario antes de cumplir los 40 años, conocido por crear empresas y romper lazos con la misma precisión. Los números le obedecían, la gente se adaptaba a él, así era como funcionaba su mundo. Frente a él estaba sentada Emily Carter, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Había trabajado como su asistente ejecutiva durante 3 años. Conocía su agenda mejor que él. Sabía cuándo hablar y cuándo era mejor guardar silencio. También supo, en el momento en que él la llamó a esa sala, que algo ya había sido decidido. No es nada personal, dijo Daniel, deslizando una carpeta por la mesa. La empresa se está reestructurando. Tu puesto va a ser eliminado. Recursos humanos se encargará de los detalles. Emily no abrió la carpeta, no hizo preguntas, no suplicó que lo reconsideraran. Sus ojos se encontraron con los de él durante un breve segundo, firmes y claros. Lo entiendo, respondió. Eso fue todo. Daniel asintió con la cabeza, como si esa única frase confirmara todo lo que necesitaba creer. Se puso de pie. La reunión había terminado. Así, sin más. Emily se levantó, se alisó la manga de la chaqueta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero el sonido permaneció más tiempo del que debería. Daniel regresó a su oficina y se repitió la mentira de siempre. Ella era una empleada. Se trataba de negocios. Los sentimientos no tenían cabida aquí. Nunca la tuvieron. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, pequeñas cosas le parecían extrañas. Las alertas del calendario aparecían tarde. El café de su escritorio no sabía bien. El silencio fuera de su oficina parecía más pesado de lo habitual. Se sorprendió a sí mismo mirando hacia la puerta, esperando verla allí de pie, con una tableta en la mano, recordándole una llamada o corrigiendo un detalle que se le había pasado por alto. Ella no vino. Al anochecer, las luces de la ciudad se encendieron, reflejándose en el cristal como estrellas lejanas. Daniel se aflojó la corbata y se miró en el espejo. Por un momento, algo incómodo se agitó bajo su apariencia tranquila, pero lo reprimió. Siempre lo hacía. 2 semanas más tarde, llegó la invitación. La gala benéfica anual de Black Tie. Prensa de alto nivel por todas partes. Inversores, políticos, donantes. Una noche en la que las apariencias importaban. Daniel casi la rechazó. Entonces vio su nombre en la lista de invitados, Emily Carter. Se dijo a sí mismo que no significaba nada. Los antiguos empleados asistían a eventos públicos todo el tiempo. Aún así, cuando llegó la noche, llegó antes de lo habitual. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y conversaciones tranquilas. Las risas flotaban en el aire. Daniel se movía entre la multitud con facilidad, estrechando manos, ofreciendo sonrisas controladas, desempeñando el papel que todos esperaban. Entonces la vio. Emily estaba cerca del centro de la sala, con un vestido azul oscuro que reflejaba la luz con cada movimiento. Parecía tranquila, segura de sí misma, y no estaba sola. Un hombre estaba a su lado, lo suficientemente cerca como para llamar la atención. Tenía la mano apoyada ligeramente en la parte baja de la espalda de ella mientras se inclinaba para hablarle.
Emily se rió, una risa genuina. Daniel se dio cuenta de que nunca antes la había oído. Algo dentro de él se tensó. Al principio no lo entendió. La sensación era aguda, desconocida, desagradable. Sintió calor en el pecho, luego inestabilidad. Su enfoque se redujo hasta que la sala se volvió borrosa en los bordes. Ella ya no era su asistente. Se había asegurado de ello. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perder algo a lo que nunca había querido renunciar? ¿Y por qué, por primera vez en años, perdió el control en el momento en que la vio con otro hombre? Emily Carter no lloró cuando salió del edificio esa mañana. Caminó 3 manzanas antes de que el peso de la situación se apoderara de ella. El aire de noviembre era cortante, de esos que atraviesan los abrigos de lana y se te meten en los huesos. Se detuvo en un paso de peatones, apretando un poco más su bolso, y dejó que la ciudad se moviera a su alrededor. 3 años. Ese era el tiempo que llevaba organizando la vida de Daniel Wright, sus reuniones, sus vuelos, sus crisis. Sabía qué inversores necesitaban tranquilidad y cuáles necesitaban espacio. Había aprendido a interpretar las pausas en su voz, la forma en que apretaba la mandíbula cuando estaba irritado, los raros momentos en que el agotamiento se le escapaba de las manos. Y ahora, de repente, se encontraba sin trabajo. Emily respiró hondo y se recordó a sí misma una simple verdad. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía que pagar el alquiler de su apartamento en 12 días. Las facturas médicas de su madre ya estaban apiladas ordenadamente en el pequeño escritorio junto a la ventana, sin pagar pero cuidadosamente clasificadas, como si el mero hecho de organizarlas pudiera evitar que aumentaran. Tenía ahorros, pero no los suficientes para sentirse segura, ni para dejar de mudarse. Cuando llegó a su apartamento, la conmoción se había transformado en algo más silencioso y peligroso. Determinación. Se quitó el abrigo, dejó el bolso y abrió su ordenador portátil. La pantalla se llenó de ofertas de trabajo, puestos de asistente ejecutiva, coordinadora de operaciones, directora de proyectos. Títulos que le resultaban familiares, casi reconfortantes, hasta que se dio cuenta de la frecuencia con la que aparecía el nombre de Daniel en su historial laboral. Por primera vez, dudó. Trabajar para él había forjado su reputación. Dejarlo la había transformado de la noche a la mañana. Emily cerró el portátil y se recostó en la silla, mirando al techo. Repitió mentalmente el momento en la sala de conferencias, buscando algo que se le hubiera escapado. Un destello de arrepentimiento, un quiebro en su voz, cualquier cosa que le indicara que la decisión también le había costado algo a él. No había habido nada. Los días siguientes se confundieron. Entrevistas, rechazos, sonrisas corteses que no llegaban a los ojos, reclutadores que elogiaban su experiencia y luego le preguntaban por qué había dejado un puesto tan importante tan repentinamente. Ella respondía con cuidado, siempre de manera profesional, nunca con amargura. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba, se permitía ser sincera de otra manera. Echaba de menos el trabajo, echaba de menos el ritmo, y aunque odiaba admitirlo, lo echaba de menos a él. No al multimillonario, ni al director ejecutivo, sino al hombre que se quedaba hasta tarde en su oficina, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Al hombre que confiaba en ella sin decir nunca una palabra. El hombre que, durante breves momentos, la había mirado como si fuera algo más que una parte de la estructura de su día. Emily apartó ese pensamiento. Ese capítulo estaba cerrado. Una semana más tarde, apareció un mensaje inesperado en su bandeja de entrada. Una invitación a la gala benéfica de la Fundación Wright. Estuvo a punto de rechazarla. Entonces vio el nombre al final. El donante que había extendido la invitación personalmente, un viejo amigo de la familia, alguien con quien había trabajado estrechamente, independientemente de Daniel. Emily se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Ir significaría enfrentarse a él. No ir significaría esconderse. No eligió ni el miedo ni el orgullo. Se eligió a sí misma. La noche de la gala, se paró frente al espejo y estudió su reflejo. No se vistió para impresionar. Se vistió para encajar. Tranquila, segura, sin complejos.
Cuando llegó, el salón de baile bullía con una energía familiar, riqueza, poder, actuación. Sintió que sus viejos instintos regresaban de inmediato, guiando sus pasos, agudizando su conciencia. No estaba perdida allí. Una voz familiar la saludó, cálida y amable, un hombre en quien confiaba, un colega de otra etapa de su vida. Le ofreció su brazo, no de forma posesiva, sino natural, como alguien que respetaba su espacio. Emily aceptó. No buscó a Daniel con la mirada. No era necesario, pero en algún lugar del salón de baile, sin que ella lo viera, Daniel Wright acababa de llegar. Y por primera vez desde el día en que la despidió, Emily Carter ya no era la única que cargaba con todo el peso de lo que había quedado sin decir. Daniel Wright no esperaba que la gala fuera diferente. Llevaba años asistiendo a eventos como este. La iluminación, la música, las sonrisas ensayadas. Sabía exactamente dónde colocarse, a quién saludar primero, cuánto tiempo permanecer en cada conversación. Era un sistema, y los sistemas siempre tenían sentido para él. Sin embargo, en el momento en que entró en el salón de baile, algo le pareció extraño. Al principio no podía explicarlo. Se ajustó los gemelos, aceptó una copa de agua con gas y siguió adelante como de costumbre. Los aplausos resonaron cerca del escenario. Las cámaras dispararon sus flashes. Rostros familiares se volvieron hacia él con reconocimiento y expectación. Aún así, una tensión silenciosa lo seguía, instalándose justo debajo de sus costillas. Daniel se dijo a sí mismo que no era más que cansancio. Las últimas semanas habían sido exigentes, las reuniones se habían acumulado, las decisiones habían llegado más rápido de lo habitual. Había dormido menos, comido de forma irregular y trabajado durante los fines de semana sin darse cuenta. Eso era normal. Lo que no era normal era la frecuencia con la que su atención se desviaba. Mientras hablaba con los donantes, su mirada se movía por la sala sin intención. Se encontró escaneando rostros, no en busca de inversores o periodistas, sino de algo indefinido. Cada vez se corregía a sí mismo, concentrándose más y volviendo a la conversación en curso. Era un hábito, no una emoción. Había despedido a Emily Carter 2 semanas antes. Se lo recordaba a sí mismo con tranquila firmeza. La decisión había sido lógica, necesaria, clara. Y sin embargo, desde aquella mañana, el ritmo de sus días había cambiado. La primera señal había sido pequeña, una llamada perdida que normalmente nunca olvidaba. Un informe que llegó tarde porque él había pasado por alto un detalle que ella solía gestionar sin que se lo pidieran. Había culpado al equipo, luego a sí mismo, y luego había seguido adelante. Pero el patrón continuó. Su oficina parecía más grande, más silenciosa. El espacio fuera de su puerta ya no albergaba el sutil movimiento de alguien que anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. No había interrupciones amables, ni recordatorios tranquilos entregados en el momento justo. No se había dado cuenta de cuánta estructura había aportado ella hasta que desapareció. Daniel bebió un sorbo de agua y asintió con la cabeza a un miembro familiar de la junta, respondiendo a las preguntas de forma automática. Sin embargo, su mente se desvió hacia el pasado sin que él lo deseara. Recordó las tardes en las que las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas y Emily permanecía en su escritorio, terminando tareas que podría haber dejado para la mañana siguiente. Recordó su presencia constante durante las tensas negociaciones, la forma en que su voz nunca vacilaba, incluso cuando los demás lo hacían. Recordaba la forma en que lo miraba cuando no estaba de acuerdo, sin confrontarlo, sin someterse, pero con certeza. En ese momento, se había dicho a sí mismo que la confianza era parte de la eficiencia, que el respeto era parte de la profesionalidad. Nunca se había preguntado si era algo más. Daniel cambió de postura, consciente de repente del peso que sentía en el pecho. Era una presión desconocida, que no respondía a la lógica. La había ignorado durante semanas, enterrándola bajo el trabajo, bajo la rutina, bajo la comodidad del control. El control siempre había sido su ancla. Al otro lado de la sala se oyó una risa, un sonido suave y genuino que atravesó el murmullo de las conversaciones. Daniel se volvió hacia ella antes de poder evitarlo.
y entonces la vio. Emily estaba cerca del centro del salón de baile, con una postura relajada y una expresión abierta. Parecía diferente, no por su vestido o por la forma en que la luz se reflejaba en su cabello, sino porque había algo en ella que parecía más ligero, más libre. Un hombre estaba a su lado, inclinado hacia ella con familiaridad. Él la escuchaba cuando ella hablaba. Sonreía cuando ella sonreía. Su presencia era segura, pero no dominante, lo suficientemente cercana como para sugerir una conexión sin reclamar propiedad. Daniel volvió a sentir esa sensación, esta vez más intensa. Su respiración se ralentizó y apretó con fuerza la copa que tenía en la mano. La sala pareció inclinarse ligeramente, como si el equilibrio en el que se apoyaba se hubiera desplazado sin previo aviso. No era ira, eso lo tenía claro. Era algo más silencioso, más pesado. Por primera vez, la realidad se impuso con toda su fuerza. Emily Carter ya no pertenecía a su mundo, ni a su agenda, ni a su oficina, ni a su control, y darse cuenta de ello no le trajo alivio, le trajo pérdida. Daniel la vio reír de nuevo, con los ojos brillantes, el cuerpo inclinado hacia el hombre que tenía a su lado. La imagen se le clavó, removiendo una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Había creído que despedirla acabaría con todo de forma limpia. Allí de pie, rodeado de música y luz, Daniel Wright comprendió por fin lo equivocado que había estado. Emily lo sintió antes de verlo. El cambio en la sala era sutil, casi imperceptible, pero años de navegar por espacios de alta presión habían entrenado bien sus instintos. Las conversaciones se tensaron. Las miradas se prolongaron una fracción más. La energía se inclinó. Daniel Wright había entrado en el salón de baile. Ella no se volvió inmediatamente. Mantuvo su atención en el hombre que estaba a su lado, escuchando mientras él hablaba de un proyecto reciente, asintiendo en los momentos adecuados. Su postura seguía relajada, su expresión tranquila. Si Daniel esperaba que ella vacilara, que apartara la mirada, que lo buscara con la mirada en cuanto llegara, se llevaría una decepción. Emily había aprendido por las malas el valor de la compostura. El hombre que la acompañaba, Michael, notó la ligera pausa en el ambiente y siguió su mirada. No necesitó preguntar quién era Daniel. Todos en la sala lo sabían. Michael se inclinó ligeramente y bajó la voz. ¿Estás bien?, le preguntó. Emily sonrió con sinceridad y sin esfuerzo. Sí, y ella también lo estaba. Esa verdad la sorprendió. 2 semanas antes, la idea de volver a ver a Daniel le había oprimido el pecho. Esa noche, la sensación era diferente, más tranquila, controlada. Había entrado en la gala en sus propios términos, y eso importaba más de lo que había esperado. Al otro lado de la sala, Daniel la observaba con una atención que ya no podía disimular. Ella no parecía afectada por su ausencia. No parecía insegura. En todo caso, parecía estar exactamente donde debía estar, como si el espacio se hubiera reorganizado a su alrededor. Eso lo inquietó. Daniel se excusó de una conversación con un donante y dio un paso adelante, luego otro. Se dijo a sí mismo que simplemente estaba moviéndose por la sala, saludando a rostros conocidos, cumpliendo con sus obligaciones. Sin embargo, su camino se curvó inevitablemente hacia ella. Emily lo sintió entonces, ahora más cerca, su presencia inconfundible. Por fin se volvió, encontrando su mirada sin sorpresa, sin tensión. Daniel, dijo, con un tono educado, incluso cálido. Buenas noches. La sencillez de sus palabras le impactó más de lo que jamás lo habría hecho la ira. Emily, respondió. Dudó, algo que rara vez hacía. Tienes buen aspecto. Gracias, dijo ella. Tú también. Hubo una pausa, breve, pero en ese espacio el ruido de la gala se desvaneció, sustituido por una tranquila conciencia de todo lo que quedaba sin resolver. Michael se movió ligeramente y saludó con una cortés inclinación de cabeza. Daniel, escríbeme. No nos conocemos. Michael Reynolds. Daniel le estrechó la mano automáticamente, con firmeza, pero con la atención dividida. Encantado de conocerte.
Emily miró a ambos y luego volvió a mirar a Michael. ¿Nos disculpas un momento? Michael sonrió, entendiendo más de lo que dejaba entrever. Por supuesto, se alejó, no mucho, pero lo suficiente. Daniel exhaló lentamente. No esperaba verte aquí. Emily ladeó ligeramente la cabeza. Es un evento público. Me invitaron. Sí, lo sé, dijo él. Me refería a que no esperaba que vinieras. Ella lo estudió por un momento, luego le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. Casi no lo hago. Su honestidad lo desarmó. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Emily no respondió de inmediato. Miró alrededor del salón de baile, a los rostros familiares, las risas espontáneas, las tranquilas negociaciones que se desarrollaban detrás de expresiones pulidas. Porque no quería que una decisión definiera dónde pertenezco, dijo finalmente. Daniel sintió que las palabras le pesaban. Asintió con la cabeza, buscando algo que decir que no sonara a justificación o arrepentimiento. ¿Cómo has estado? Ocupada, respondió ella avanzando. La frase le volvió a impactar. Avanzando, alejándose de él. ¿Y tú?, preguntó ella. Daniel dudó. La verdad le oprimía la garganta, incómoda y desagradable. La empresa está estable, dijo en su lugar. Emily aceptó la evasiva sin comentarios. Me alegro de oírlo. Otra pausa. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, menos controlado, más frágil. Daniel miró a Michael, luego volvió a mirar a Emily. La pregunta se formó antes de que pudiera detenerla. ¿Es alguien importante para ti? Emily lo miró fijamente. Sí. La única palabra cayó con fuerza silenciosa. No era una explicación, ni un consuelo, sino un límite. Daniel se enderezó, inundado por la conciencia. Había cruzado una línea, una a la que ya no tenía derecho a acercarse. Asintió una vez, reconociendo el cambio. Ya veo, dijo. Emily le dedicó una sonrisa cortés. Espero que disfrutes del resto de la velada, Daniel. Dio un paso atrás, recuperando su espacio, y se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Mientras ella se reunía con Michael, Daniel permaneció donde estaba, observando cómo ella reanudaba la conversación, con su risa volviendo de forma natural, sin esfuerzo. Por primera vez en toda la noche, la verdad se volvió imposible de ignorar. Perder su trabajo no había destrozado a Emily Carter, pero perderla a ella podría destrozarlo a él. Daniel no la siguió inmediatamente. Se quedó allí mientras la música crecía y la multitud se movía, obligándose a permanecer quieto. Años de disciplina lo mantuvieron en su sitio, incluso cuando algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, urgente y desconocido. Al otro lado del salón de baile, Emily había vuelto al lado de Michael. Ahora hablaban con naturalidad, el espacio entre ellos era relajado, sin barreras. Michael se inclinó ligeramente mientras ella hablaba. Emily escuchaba, con expresión atenta y postura abierta. No era una actuación. Esa constatación golpeó a Daniel con más fuerza de lo que esperaba. Llevaba años viéndola actuar con profesionalidad. Conocía la diferencia entre la cortesía y la comodidad. Lo que estaba viendo ahora era real. Un donante se le acercó para felicitarle por el éxito de la fundación. Daniel asintió y respondió automáticamente, pero su atención seguía fija en otra parte. Las palabras se difuminaron. Los aplausos subieron y bajaron. Alguien hizo tintinear una copa para señalar el siguiente anuncio. Daniel se excusó y se acercó al borde de la sala, colocándose donde podía verla claramente sin llamar la atención. Se dijo a sí mismo que estaba observando, recopilando información como siempre hacía. Pero no era una estrategia. Era celos. La palabra surgió lentamente, a regañadientes, como si nombrarla le diera más poder. Daniel había evitado esa emoción durante toda su vida adulta. Sugería pérdida de control, dependencia, vulnerabilidad, cosas que se había entrenado para eliminar. Sin embargo, aquí era innegable. Emily se rió de nuevo, un sonido ligero y natural. Michael dijo algo que la hizo detenerse y luego asentir pensativamente. Él la escuchaba de una manera que Daniel nunca había tenido tiempo de hacer, no porque no le importara, sino porque había dado por sentado que ella siempre estaría allí.
Esa suposición le oprimía el pecho. Daniel recordó la mañana en que la despidió, lo fácil que le había resultado pronunciar esas palabras, lo seguro que se había sentido de la irrevocabilidad de su decisión. Había creído que apartarla de la estructura eliminaría la complicación. En cambio, había apartado a la única persona que le daba estabilidad. Un camarero pasó con una bandeja de bebidas. Daniel tomó una sin probarla. Su mirada nunca se apartó de Emily. Cuanto más la observaba, más claro lo veía. No se trataba de la propiedad, se trataba de la ausencia. Ella ya no giraba a su alrededor. Y por primera vez, él era el que estaba al margen. Emily notó su atención. Entonces sintió un cosquilleo en el fondo de su conciencia. No se volvió. No era necesario. Ya lo sabía. La tensión había cambiado de nuevo. Ahora era más pesada, más intensa. Michael notó su ligera distracción. ¿Quieres irte?, le preguntó en voz baja. Emily consideró la pregunta. Podría haber dicho que sí. Podría haber escapado, haber terminado la velada limpiamente. Pero algo en ella se negaba. Todavía no, respondió. Estoy bien. No mentía. Quedarse era una elección, una que había tomado por sí misma. Daniel observó el intercambio, malinterpretándolo al principio. Apretó la mandíbula y tensó los hombros. La idea de que Michael pudiera llevársela, alejarla por completo de su campo de visión, despertó en él algo agudo y temerario. Sin decidirlo del todo, Daniel dio un paso adelante. Recorrió la distancia que los separaba con zancadas largas y controladas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que lo notaran. Emily se volvió por fin, sorprendida esta vez, aunque lo disimuló bien. Daniel, dijo. Emily, respondió él. Su voz era firme, pero sus ojos lo delataban. Michael miró a ambos, sintiendo el cambio. Les daré un momento, dijo, educado pero firme. Estaré cerca. Se alejó de nuevo, dejándolos en un frágil espacio. Daniel exhaló lentamente. No debería haber preguntado lo que pregunté antes. Emily cruzó las manos delante de ella. Serena. No, no deberías haberlo hecho. Me pasé de la raya, continuó. No me debes explicaciones. Las palabras le sorprendieron incluso a él. Emily estudió su rostro, buscando algo familiar. En su lugar encontró sinceridad. Es cierto, tragó saliva Daniel. Las siguientes palabras le costaron esfuerzo. Verte esta noche me ha recordado algo que había ignorado. ¿Y qué es eso?, preguntó ella. Que confundí el control con la claridad, dijo él, y el silencio con la ausencia de sentimientos. La expresión de Emily se suavizó, pero no se acercó. Daniel se dio cuenta de que darse cuenta de algo no deshacía lo que se había hecho. Lo sé, respondió él, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. La música cambió, señalando la siguiente parte de la velada. Los aplausos volvieron a sonar, desviando la atención de ellos. Emily asintió una vez. Aprecio tu honestidad, dijo, pero la honestidad no te da acceso. Se volvió hacia Michael y se reunió con él sin dudarlo. Daniel se quedó donde estaba, con las palabras resonando en su mente. Por primera vez, su pérdida era pública. Y por primera vez, comprendió que despertar sus sentimientos no significaba recuperarla. Significaba enfrentarse a lo que había hecho sin el consuelo del control. La gala continuaba a su alrededor, pero el espacio entre Daniel y Emily parecía aislado del ruido. Emily permaneció junto a Michael durante varios minutos, conversando educadamente, respondiendo a preguntas, sonriendo cuando era apropiado. Sin embargo, su conciencia se mantuvo aguda, sintonizada con el silencioso cambio dentro de sí misma. Las palabras de Daniel perduraron, no porque suavizaran su determinación, sino porque nombraban algo que ella había intuido mucho antes de que él lo admitiera. Al otro lado de la sala, Daniel se obligó a moverse de nuevo. Saludó a donantes que conocía desde hacía años. Aceptó los elogios a la fundación, asintiendo a los comentarios sobre liderazgo y visión. Sus respuestas eran mesuradas, ensayadas, automáticas. Pero bajo la superficie se desarrollaba un cálculo diferente. Por primera vez, sus instintos le fallaron. El control siempre había sido su ventaja.
Anticipaba los resultados, moldeaba los entornos, eliminaba las variables que amenazaban la estabilidad. En mí, Emily había sido una de esas variables, se dio cuenta ahora, no porque fuera perturbadora, sino porque era importante. Y ser importante creaba riesgo. Daniel salió a una terraza más tranquila fuera del salón de baile, donde el aire fresco de la noche lo tranquilizó un poco. La ciudad se extendía debajo, con las luces parpadeando en patrones constantes. Apoyó ambas manos en la barandilla y cerró los ojos brevemente. Había cruzado la línea esa noche, no por hablar con ella, sino por desear algo que ya no tenía derecho a desear. Dentro, Emily sintió que la noche llegaba a su fin natural. La tensión había alcanzado su punto álgido y se había transformado en algo más pesado, más reflexivo. Cuando Michael se excusó para atender una llamada, ella se dirigió hacia la mesa de refrescos, agradecida por un momento a solas. No esperaba que Daniel reapareciera tan pronto. Se acercó lentamente, esta vez deteniéndose a una distancia respetuosa. Ahora no había urgencia en su postura, no había nerviosismo, solo moderación. Emily, dijo en voz baja, ¿me concedes un minuto más? Ella lo miró, no al título ni a la historia, solo al hombre que tenía delante. Un minuto, respondió ella. Daniel asintió. No te robaré más tiempo. Eligió cuidadosamente sus palabras, consciente de que no se trataba de una negociación. Tenías razón antes. La honestidad no me da acceso. Lo entiendo. Emily no dijo nada, dejando que el silencio hiciera su trabajo. También entiendo que despedirte como lo hice fue un error, continuó él. No de gestión, sino de juicio. Su mirada se agudizó ligeramente. No son lo mismo. No, estuvo de acuerdo. No lo son. Daniel exhaló, estabilizándose. Utilizó la estructura para evitar la responsabilidad. Me dije a mí mismo que era por negocios, porque los negocios tienen reglas. Los sentimientos no. Emily cruzó los brazos sin apretarlos, no a la defensiva, sino pensativa. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy reconociendo la parte que ignoré, dijo sin esperar nada a cambio. Ella volvió a estudiar su rostro. El control seguía ahí, pero ahora era más tranquilo, contenido. No le estaba pidiendo que volviera a su antiguo papel. No le estaba ofreciendo soluciones. Estaba asumiendo algo. Eso es importante, dijo ella después de un momento, pero no borra lo que he perdido. Lo sé, respondió Daniel, y no te pido que finjas lo contrario. Emily asintió una vez. Bien. La música interior volvió a cambiar, señalando el final del programa. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia las salidas, las conversaciones se suavizaron y la intensidad de la velada disminuyó. Michael regresó y le ofreció a Emily una sonrisa amable. ¿Lista? Sí, dijo ella. Se volvió hacia Daniel. Espero que la fundación tenga un buen año. Lo tendrá, dijo él, gracias a las personas que se preocupan por ella, no por mí. Emily reconoció el sentimiento con un pequeño movimiento de cabeza. Luego se alejó. Daniel la vio marcharse, consciente de la firmeza de sus pasos. No era un rechazo, sino una resolución. Ella ya no reaccionaba ante él. Estaba eligiendo su propio camino. Mientras el salón de baile se vaciaba, Daniel se quedó atrás un momento, absorbiendo el silencio posterior. Por primera vez, comprendió que despertar sus sentimientos no le daba derecho a actuar en consecuencia. Le daba la responsabilidad de cambiar. Y ese cambio, si es que significaba algo, tendría que comenzar sin ella. Los días posteriores a la gala transcurrieron con una intensidad silenciosa de la que Daniel no podía escapar. Y volvió al trabajo a la mañana siguiente, más temprano de lo habitual. Las luces de la oficina aún estaban apagadas. Los pasillos estaban en silencio. Agradeció la quietud, esperando que le aportara claridad. En cambio, amplificó todo lo que había estado evitando. La ausencia de Emily ya no era sutil. Su sustituta era competente, eficiente y respetuosa. Sin embargo, el ritmo no era el adecuado. Las reuniones se alargaban. Las pequeñas decisiones se acumulaban. Se escapaban detalles que Emily solía resolver sin esfuerzo. Daniel los corregía él mismo, pero el coste era tiempo, concentración
y algo más profundo que no había previsto: la confianza. Se encontró releyendo los correos electrónicos antes de enviarlos, revisando 2 veces los calendarios, haciendo preguntas que nunca antes había tenido que hacer. El control seguía presente, pero ahora era más pesado, menos fluido. A mitad de semana, un miembro de la junta directiva solicitó una conversación privada. Se planteó como una preocupación. Siempre era así. La fundación es sólida, dijo el hombre, cruzando las manos sobre la mesa. Pero hay preguntas sobre los recientes cambios de personal, concretamente sobre Emily Carter. Daniel no interrumpió. Era respetada, continuó el miembro de la junta, por los donantes, por los socios, por el personal. Su marcha ha llamado la atención. Daniel se reclinó ligeramente. Su puesto fue eliminado. Sí, respondió el hombre con cautela, pero la percepción importa, y algunos lo percibieron como un paso en falso. La palabra caló más de lo esperado. Después de la reunión, Daniel permaneció sentado mucho tiempo después de que la sala se vaciara. Por primera vez, las consecuencias de su decisión iban más allá de la emoción y afectaban a su reputación. No se trataba solo de lo que había perdido personalmente, se trataba de lo que había dañado. Mientras tanto, el mundo de Emily cambiaba de forma más silenciosa. Ella avanzaba con determinación, pero no sin reflexión. Las entrevistas continuaban. Las conversaciones le abrían puertas que no había previsto. La gente ahora la escuchaba de otra manera, no por el lugar donde había trabajado, sino por cómo hablaba, con claridad y con límites. Michael seguía presente, apoyándola, pero sin pretensiones. No la presionaba. No cuestionaba su distancia cuando ella la necesitaba. Eso, más que nada, la mantenía anclada. Una noche, mientras caminaban por un barrio tranquilo, Michael finalmente le hizo la pregunta que había estado reprimiendo. ¿Estás dejando algo sin terminar?, le preguntó con delicadeza. Emily lo pensó. No, respondió, estoy dejando algo atrás. De vuelta en la oficina, Daniel se enfrentó a una confrontación diferente. Un alto ejecutivo lo desafió abiertamente durante una reunión estratégica, cuestionando una decisión de reestructuración. La sala se tensó, todas las miradas se volvieron hacia Daniel, esperando la respuesta habitual. Autoridad, corrección, control. En cambio, Daniel hizo una pausa. El silencio se prolongó. Tienes razón al cuestionarlo, dijo finalmente. No tuve en cuenta todas las variables. La admisión dejó atónita a la sala, también lo dejó atónito a él. Después de la reunión, se sentó solo, con las manos apoyadas en el escritorio, sintiendo el peso de lo que había cambiado. Durante años, había equiparado el liderazgo con la certeza. Esa noche, comenzó a comprender que la certeza sin reflexión era simplemente arrogancia disfrazada. Buscó su teléfono, pero se detuvo. Emily había sido clara. La honestidad no garantizaba el acceso. Despertar sentimientos no garantizaba el permiso. Esta era una crisis que no podía externalizar ni reestructurar. Había perdido su confianza. Había sacudido sus propios cimientos. Y, por primera vez, no había ningún contrato, ninguna autoridad, ningún puesto que pudiera repararlo. Solo había elecciones y consecuencias. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana, Daniel Wright aceptó la verdad a la que se había resistido desde el momento en que la despidió. Ya no se trataba de recuperar a Emily Carter. Se trataba de si podría convertirse en alguien digno de estar a su lado si el destino lo permitía de nuevo. Daniel no anunció lo que estaba a punto de hacer. No hubo comunicado de prensa, ni presentación ante la junta directiva, ni narrativa cuidadosamente elaborada para proteger su imagen. Por primera vez en su carrera, actuó sin calcular cómo sería recibido. El cambio comenzó de forma silenciosa. Revirtió la decisión de reestructuración que había eliminado el puesto de Emily, no para restaurarlo, sino para reconocer su error. En su lugar, creó una nueva estructura operativa, una que distribuía la autoridad en lugar de concentrarla. El anuncio se difundió por toda la empresa, firmado personalmente por él. No era una disculpa disfrazada de estrategia, era responsabilidad. La junta directiva reaccionó con cautela al principio,
pero luego con creciente aprobación. Los donantes respondieron positivamente. El personal notó el cambio de inmediato. Las reuniones se sentían diferentes. Las voces que antes dudaban ahora hablaban libremente. La empresa no se debilitó, como Daniel había temido en un principio. Se estabilizó. 2 semanas más tarde, la Fundación Wright organizó un evento más pequeño. Sin gala, sin cámaras, solo un foro comunitario en un centro vecinal renovado y financiado discretamente por la Fundación. Daniel asistió sin séquito, de pie entre los voluntarios en lugar de por encima de ellos. Emily no esperaba estar allí. Llegó esa tarde por invitación de una organización sin ánimo de lucro con la que había empezado a colaborar recientemente como consultora. El trabajo era significativo, sensato, exactamente la dirección que había elegido. Cuando entró en el centro, sintió el cambio de inmediato, no en la sala, sino en sí misma. Este espacio se sentía diferente, honesto, intencionado. Entonces vio a Daniel. No estaba al frente, estaba colocando sillas con un voluntario, con las mangas remangadas, escuchando más que hablando. Por un momento, Emily pensó en marcharse. Sus viejos instintos resurgieron, pero luego se calmaron. Se quedó. Daniel solo se fijó en ella cuando alguien la llamó por su nombre. Se giró, sorprendido, y luego se quedó quieto. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y por primera vez desde la gala, no hubo tensión, solo reconocimiento. Se acercó lentamente y se detuvo a varios metros de distancia. «No sabía que estarías aquí», dijo él. «Yo tampoco sabía que tú estarías», respondió Emily. «Es justo», reconoció él. Se quedaron en silencio un momento, con los sonidos del centro llenando el espacio entre ellos, las risas de los niños, el roce de las sillas, las conversaciones que se desarrollaban sin ceremonias. «Este proyecto», dijo Emily finalmente, señalando a su alrededor, «es importante». «Sí», respondió Daniel, «y no quería que mi nombre fuera lo más destacado de la sala». Ella lo estudió midiendo el cambio no por sus palabras, sino por su moderación. «No estoy aquí para pedirte nada», continuó. «Ni perdón, ni tiempo, ni una segunda oportunidad». Emily levantó ligeramente una ceja. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque necesitaba hacer algo bien», dijo. «Aunque nunca lo veas, aunque no cambie nada entre nosotros». La sinceridad llegó suavemente, sin exigencia. Emily asintió. «Esa es la diferencia». Daniel dudó y luego añadió, «También quería que supieras que me aparté de decisiones que nunca debieron ser solo mías». Ella le miró a los ojos. «¿Y qué eres ahora?» «Estoy aprendiendo», dijo lentamente, sin esperar aplausos. El foro comenzó. La gente se reunió. El momento transcurrió con naturalidad, sin urgencia. Cuando Emily tomó asiento entre los asistentes, Daniel regresó a su lugar en la parte de atrás. No la miró, no la siguió, dejó que la distancia siguiera siendo la misma, porque por primera vez su gesto no tenía que ver con recuperarla. Se trataba de demostrar con acciones que finalmente podía respetar la decisión que ella ya había tomado. Las semanas siguientes se establecieron en un ritmo que ninguno de los dos se apresuró a definir. Emily continuó su trabajo con la organización sin ánimo de lucro. Sus días se llenaron de proyectos que le parecían tangibles y necesarios. Dormía mejor. Sonreía con más facilidad. Por primera vez en años, su vida no giraba en torno a las prioridades de otra persona. Daniel no desapareció de su mundo, pero ya no intentaba dominarlo. Se cruzaban ocasionalmente en reuniones de la fundación, eventos comunitarios, espacios tranquilos donde el trabajo importaba más que la imagen. Cuando hablaban, lo hacían con cuidado, sin suposiciones, sin frases inconclusas que esperaban con expectación. El tiempo hizo lo que la fuerza nunca pudo. Una tarde, meses después, Emily estaba fuera del mismo centro renovado donde habían hablado por última vez. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Daniel se unió a ella sin avisar, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Quería darte las gracias», dijo. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por no quedarte», respondió él, «y por no desaparecer». Emily reflexionó sobre sus palabras.
Me quedé donde tenía sentido y me fui donde no lo tenía. Él asintió. Eso me enseñó más que cualquier otra cosa. Ahora no había tensión ni urgencia, solo claridad. Voy a dejar la empresa, añadió Daniel en voz baja. Emily se volvió sorprendida, pero no alarmada. ¿Te vas? ¿Das un paso atrás? Aclaró. Seguiré como asesor, pero ya no la dirigiré en el día a día. La junta directiva apoyó la decisión. Es un gran cambio, dijo ella. Lo es, admitió él, pero es el correcto. Ella estudió su rostro, buscando alguna duda. En cambio, encontró paz. Caminaron juntos unos pasos en silencio. Emily, dijo Daniel por fin, antes creía que ofrecer seguridad era lo mismo que ofrecer una asociación. Estaba equivocado. Ella esperó. No te pido que vuelvas a nada, continuó él. Te pido que consideres la posibilidad de construir algo nuevo. Lentamente, sin contratos, sin influencia, solo con la posibilidad de elegir. Emily se detuvo. No respondió de inmediato. No era necesario. La respuesta se había formado con el tiempo, moldeada por la distancia y la honestidad. No me dejaré controlar, dijo con calma. No me dejaré proteger a costa de mi voz. Nunca te pediría eso, respondió Daniel. No aceptaré un papel en el que sea reemplazable, continuó ella. No lo eres, dijo él sin dudar. Emily le miró a los ojos. Por primera vez, no había desequilibrio, ni cambio de poder, solo dos personas en pie de igualdad. Entonces ella dijo, podemos empezar con una conversación, nada más. Daniel sonrió, no con triunfo, sino con alivio. Eso es más que suficiente. No se precipitaron al final, no hubo declaraciones dramáticas, ni espectáculos públicos, ni gestos de recuperación. Solo dos personas que decidieron deliberadamente seguir adelante juntas. Daniel la había despedido una vez, creyendo que el control lo protegería. Al perderla, aprendió lo que realmente requería el liderazgo. Y al elegirlo de nuevo, Emily no volvió al pasado. Entró en un futuro en el que el amor no se negociaba, sino que se daba libremente.